Buen día, mi nombre es Juana Bravo, soy del grado noveno y hoy les vengo a exponer sobre los 125 años de la historia del Espectador. Bueno, para empezar, los inicios del Espectador. El Espectador no había empezado como hoy en día con todo esto de la tecnología que lo hace más sencillo, o sea, era mucho más difícil antes. Por ejemplo, ahora que tenemos Facebook, Twitter, Instagram y otras aplicaciones que hacen que se viralicen las noticias, facilita mucho más que la gente se esté informada. Bueno, hacer periodismo aquí en Colombia no era tan fácil, ya que no se daban cuenta de lo difícil que era hacer periodismo. Cuando se fundó El Espectador, no se sabía la dificultad que era comenzar a hacer algo cuando no habían elementos de la modernidad. Y hoy en día es más fácil, ya que tenemos ayuda de la tecnología y el internet. Cuando antes el periódico se escribía con plomo fundido y escrito carácter por carácter. A la vez que nacía la tecnología, nacía el periodismo y a la vez empezaban a nacer las ideas. Don Fidel Cano fue el fundador en 1887, el 22 de marzo, en Medellín, una casa humilde en la calle El Codo, cerca a la plaza del Berrío, fue donde fundó El Espectador. Ahora vayamos con el contexto histórico. Bueno, los colombianos nos independizamos hasta 1819 y ahí comenzó a crearse un país que significaba crear un modelo que si es federalista, si es centralista, modelo americano o un modelo francés, y lo mismo comenzaba a preguntarse todo el continente americano. Recordemos que desde la independencia de los Estados Unidos, los demás países de América se independizaban. En la búsqueda de modelos hubo una época que era totalmente liberal, que se conoce como el Olimpo Radical. El Olimpo Radical se conoce como una época en que había libertad de todo, libertad de moneda, libertad de prensa, libertad de educación, libertad de credo, de abolición de la esclavitud, de la abolición de la pena de muerte y entre otros. Para Colombia esto era muy radical para el momento en el que estábamos, porque apenas estábamos empezando a dejar el modelo que nos había dejado España. Fueron años en donde se dio toda la modernidad que se pudo al país, pero después llegó la regeneración, eh, que fue un momento, bueno, fue un periodo encabezado por Núñez, que, que comienza gracias a la Constitución de 1886, donde se prohíbe todo lo que tenga que ver con el Olimpo radical. También se prohíbe la Constitución de 1863. La regeneración también es un momento en el que va a estar lleno de censuras y varios ataques a la libertad de prensa. Y en el momento donde no se puede comentar nada del periodo anterior, a don Fidel Cano se le ocurre crear El Espectador, que es el periódico que opina todo lo contrario de la regeneración. Entonces El Espectador es censurado demasiadas veces por ir en busca de la libertad de prensa. La razón por la que se crea El Espectador es para que en Colombia haya una libertad de prensa, libertad de ideas y de pensamiento, entre muchos otros. El primer periódico que hubo en Colombia fue el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, fundado por Manuel del Socorro Rodríguez en 1791, el 9 de febrero. Por eso el 9 de febrero aquí en Colombia es el Día del Periodista. También han habido más periódicos y también importantes en Colombia.
pero El Espectador estuvo en el tiempo de la regeneración y que también sigue hasta la actualidad. Y llega el tiempo de la censura en la regeneración, donde cualquier pensamiento liberal está en contra del régimen. Entonces se pone este encabezado al periódico político, literario, noticioso e industrial, por Fidel Cano, donde se hablaba de cosas que no estaban autorizadas y a poco tiempo de que iniciara El Espectador comienza la censura. Se consideraba en contra a los intereses del gobierno y no pueden haber opiniones diferentes o que critique al gobierno. Al ser un periódico que critica al gobierno, está totalmente fuera de lugar ya que es prohibido. Lo declararon un periódico subversivo. Y en 1887, el 8 de julio, lo suspenden, lo abren, lo suspenden y así sucede 6 veces. También lo censuran y lo declaran en contra de la fe católica, lo que es complicado ya que Fidel Cano es cristiano y devoto al Niño Jesús. Entonces un periodista de Medellín redactó un artículo de cómo era que celebraban las bodas de oro del Papa León XIII y cómo la iglesia promovía la humildad. Y a esa crítica el obispo de Medellín excomulgó el periódico. Pero ¿cómo se excomulgaba? Que cualquier persona que leía, lo guardara, lo tuviera, lo escribiera, lo reescribiera, lo imprimiera, le daría la excomunión. Y entonces se excomulgaron al periódico y también prohibieron a la Iglesia Católica en la primera parte de este periódico. Ahora hablemos de la pena del destierro. Bueno, en 1893, el 8 de agosto, el gobernador de Antioquia, Abraham García, suspende el periódico. El periodista Juan de Dios o el Indio Uribe escribe un artículo en contra de la regeneración y don Fidel Cano apoya en la publicación, porque de eso se trata todo el proyecto. Entonces, por ese artículo, al Indio Uribe lo destierran del país, llamado la pena del destierro, que era cuando te desterraban de tu nación por un tiempo indeterminado. A él lo desterraron de por vida y a don Fidel Cano lo meten 18 meses en la cárcel por, por permitir que se publicara este artículo. Y Rafael Uribe Uribe era muy amigo de don Fidel. Hizo un periódico en donde pide que lo detengan y lo lleven con don Fidel, o sea, a la cárcel. Después de 1896 reciben una orden de suspensión indefinida, entonces deciden cerrarlo, pero no se acaba ahí, vuelve y reaparece una ley que aprobó el Congreso. Y don Fidel Cano publicó el ejemplar 312. Crearon una ley que don Fidel Cano llamó la Ley de los Caballos. Consistía en una serie de caballos que aparecieron muertos en el norte del valle, y el gobierno piensa que todo eso fue causado por los liberales, que mataban caballos como símbolo de disgusto por la Constitución de 1886. Entonces, esta ley permitía que el presidente tuviera el poder de censurar, podía intervenir en todo. Y El Espectador lo censuraron demasiadas veces. Luego reciben orden de suspensión indefinida, pero se seguía adelante porque o si no, no habría libertad de prensa. Y es una lucha por la libertad de pensamiento. En 1879, el ejemplar 912 y el 19 de octubre de 1899 comienza la Guerra de los 1000 días y se cierra toda la prensa. Durante toda la guerra no se puede hacer nada, porque como siempre, si había independencia,
le seguía una guerra civil, pero la guerra de los 1000 días sí es una muy grande, donde pierden los liberales y se ponen a perseguir a Fidel Cano por ser un gran liberalista y se esconde en un monte con dos de sus hijos. La guerra de los 1000 días y la separación de Panamá fue un fracaso histórico enorme y comienza a salir novelas sobre esto. En 1903 llega la separación de Panamá. Sacan un artículo donde hablan de la responsabilidad que tiene José Manuel Marroquín y que no tenía idea de que era un canal interoceánico. Suspenden el periódico otra vez por la crítica de Rafael Reyes. Reaparece en 1913. Ya en el siglo XX empieza a tener un carácter internacional. El periódico va a mostrar la Revolución Mexicana, que fue en 1910 a 1920, y comienza a incorporar el mundo. En 1915, por iniciativa de Joaquín Cano, el periódico se publica en Medellín y ahora en Bogotá. Y para finalizar, en 1919 muere don Fidel Cano, dejando su legado a sus hijos Luis y Miguel. Muchas gracias por su atención.